Hola, mi nombre es Jaime Sotomayor y bienvenidos a un nuevo episodio de Master Sounds, una iniciativa auspiciada por IBM. Este podcast tiene como finalidad ayudar a las empresas de América Latina a transformarse digitalmente, a través de casos de uso, insights y consejos prácticos que puedes aplicar para poder superar esos retos más importantes de tu negocio. El día de hoy tenemos como invitado a Camilo Rojas, líder global en ventas, en data e inteligencia artificial en IBM. Camilo cuenta con muchísima experiencia y conocimiento utilizando estas tecnologías para ayudar a generar casos de éxito en sus clientes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial generativa. Vamos a entender qué cosa es, cómo nos beneficia a nuestra organización, también qué es lo que no debemos de hacer, pero al final lo que Camilo nos va a explicar son los simples pasos para poder dar ya uso de esta herramienta en nuestra organización. Hola Camilo, bienvenido a Master Sounds, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, la verdad, mil gracias por la invitación y bueno, nada, todo muy bien por acá. Excelente, porque el día de hoy quiero aprender muchísimo sobre inteligencia artificial y vamos a profundizar en eso brevemente, pero antes de dar paso a eso, me gustaría que la audiencia pueda conocer aún más tu trayectoria profesional. Cuéntanos los pasos que has venido tomando que te han llevado a estar desarrollando esto que es tan interesante. Sí, gracias. Mira, bueno, sí, mi nombre es Camilo Rojas, trabajo en IBM, tengo la fortuna y el placer de ser parte del equipo global de Data and AI, que es nuestra unidad de negocio que se encarga de las soluciones incluyendo inteligencia artificial. Hemos estado muy ocupados, como te puedes imaginar, recientemente. Llevo más de 20 años trabajando en tecnología, siempre en el área de software y más de 15 en el área de datos. Así que un apasionado completo del tema, gomoso. Me encanta no solo aprender, sino hacer alrededor de estos temas de inteligencia artificial. Así que un placer estar acá. Buenísimo, ¿no? Y especialmente creo que lo hemos conversado hace poco. Veo como que había un boom reciente, o por lo Sí, menos en el conocimiento de todo el mundo, sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que no es nada nueva la inteligencia artificial, simplemente que había un poquito más de acceso a través de esto de GPT. Entonces quizás podemos partir correcto. por ahí, ¿no? Creo que no todo el mundo sabe lo que significa GPT, las propias Claro, palabras. Arranquemos por ahí, cuéntanos un poco qué sí, es y vayamos conversando. claro. Mira, el tema de AI comienza en los 50 y comienza en IBM, no sé si sabían, con un juego de checkers que Ujú. se programó en una máquina, en los primeros computadores. Esa fue la primera iniciativa y ha avanzado muchísimo. Sí, sí. Seguro algunos recuerdan cuando en IBM el Deep Blue compitió con Claro. Kasparov y lo venció. También Sí. después tuvimos otro proyecto que compitió en Jeopardy Watson. y también Claro. Watson. En ese momento ya era Watson. Más adelante tuvimos uno que no fue muy conocido, que era Debater, que era el primer sistema capaz de debatir y ganó un torneo Wow. de debates, que es complejo. Podía tomar ambas posiciones en el debate. Y recientemente, sí, efectivamente, en el 2017 aparece uno de los cambios más importantes en AI, con la aparición de los Transformers, que de paso GPT es Generative Pre-trained Transformers, Ujú. y la aparición de estos Transformers que permitieron paralelizar el proceso de entrenamiento de modelos en millones. O sea, para darles una idea, en 2017 se publica esto, en 2018 la primera versión de GPT-1 se entrena, si no me falla la memoria, con 175 millones de parámetros, que en esa época sonaba como algo gigantesco. Y lo que logró fue paralelizar y básicamente tener máquinas con muchos GPUs trabajando en paralelo y entrenar estos modelos de una manera muy efectiva, ¿no? GPT-2 llegó al año siguiente, GPT-3, que fue donde se hizo famoso ChatGPT, que realmente usó Ujú. un 3.5. Ese tenía ya 175 billones de parámetros. Wow. Y GPT-4, que es el que conocemos, se estima, pero no es abierto, OpenAI no hay información, pero se estima que está entre los 600 y 700 millones de parámetros, ¿no? Claro. Así que el tema ha crecido de manera exponencial. También los costos de entrenar los modelos Ujú. han ido cayendo, pero bueno, todavía siguen siendo algo bien interesante y que por supuesto en IBM también ha cambiado la manera como diseñamos nuestras soluciones, porque durante muchos años nos enfocamos mucho en cómo ayudar a las compañías a construir soluciones de atención a clientes,
cómo encontrar sistemas de detección y prevención de riesgo, que era inteligencia artificial tradicional con inferencia o clasificación. Ujú. Y cuando llega este cambio de Generative AI con estos Transformers, aparece una gran oportunidad en la cual venimos trabajando ya durante varios años y que culmina hace unas semanas con el anuncio de nuestra plataforma Watson X, que es tal vez De acuerdo. la propuesta que estamos llevando al mercado para AI generativo. Increíble. Y ahí voy a querer profundizar, pero partamos quizás Claro. con lo que es el AI generativo, ¿no? O sea, Sí, cómo funciona, ¿no? Y de ahí, qué tipo de aplicación podría tener en mi organización. correcto. Sí, no, la verdad, la manera como se hizo famoso el tema fue con ChatGPT, sin duda. Tuvo una Ujú. adopción creo que en 6 días logró 1 millón de usuarios y en Claro, todo el dos mundo meses, quería entrar y no claro, podía, ¿no? sí, sí, sí. Y en dos meses creo que llegó a 100 millones de usuarios. Hoy en Ujú. día correr ChatGPT se estima que al día cuesta $500,000. Uf. Es el costo de las máquinas procesando. Ujú. Eh, y como seguramente sabes, lo que hace el modelo tiene una capacidad increíble para poder predecir la siguiente palabra de lo que llamamos el prompt o la pregunta que uno le hace al GPT, ¿no? Y Ujú. se entrena con información general. Hay unos que están entrenados como GPT, que se entrena con básicamente todo el Internet, con lo bueno y lo malo del Internet, ¿no? También. Entonces ahí aparecen una cantidad de variables que para las compañías, algunas han estado en problemas y han habido casos bien, bien interesantes de los primeros usos de ChatGPT aplicado a negocios y cómo han tenido, rápidamente se han dado cuenta de la Ujú. importancia de tener, primero, de que probablemente no va a ser un solo modelo Ujú. el que se va a utilizar para todo, Ujú. porque claramente esos modelos, primero, alucinan, que seguramente has escuchado. Y Así es, ¿no? Uno le pide algo y pareciera que fuera exacto, verdadero por la manera como lo he estructurado, pero ha querido completarlo exactamente. con información Y alucinada. alucina, incluso tiene unas variables de temperatura que no le permite Ajá. añadir o disminuir el randomness del modelo, Ujú. y si es muy cercano a cero, la respuesta no parece como humana, la interacción no es muy, muy buena, pero Ujú. si tú lo subes por encima de 0.7, 0.8, ya el modelo comienza a alucinar completamente. Y el problema que han tenido las compañías es, bueno, me encanta ChatGPT, lo quiero conectar para atender a mis clientes, Ujú. pero no quiero que alucine, ¿no? No quiero que ni que No, tampoco comience no a bueno decir para los negocios. claro, y también, algunas iniciativas iniciales han sido, ¿sabes qué? Voy a cargar todos mis datos como embeddings dentro del modelo generacional, Ajá. em, para que pueda contestar preguntas a mis clientes, pero la verdad es que también existen hackers alrededor de ahora de estos Ujú. modelos que hacen prompts que son capaces de extraer información que de pronto Exacto. no querías que el modelo Y tuviera. Camilo, siento que el día de hoy hay mucho temor más bien en las organizaciones de hacer uso de estas herramientas. Es más, creo que hay varias personas dentro de las organizaciones que se mueren de ganas de usarlas, pero Así es, obviamente estamos pensando en el tema de seguridad de la así data, es, así y, es. y tenemos un cierto reparo en utilizarlo. Entonces, quizás cuéntanos unos cuantos casos de cómo Claro, no se utilizó bien claro. Mira, este tipo de herramienta y quizás unos casos donde tú dirías, así se debería estar usando. sí, mira, ejemplo de cómo no se debería utilizar. Hay un caso muy famoso que está en internet, lo pueden buscar, de Samsung, que ocurrió hace unas semanas, en donde unos empleados de Samsung cargaron algunos datos de lanzamiento de Uy. un producto, que era información confidencial en ese momento, y fue cargada a través de prompts para diseñar también material del mismo producto, y rápidamente Ujú. se dieron cuenta de que esa información que cargaron, primero no leyeron los términos y condiciones, en donde OpenAI es bastante explícito en decir, todo lo que me Ajá. preguntes va a ser parte del reentrenamiento que voy a hacer al modelo, así que esa información hace parte ahora del modelo. Ellos encontraron maneras de poder extraer esa información, se dieron cuenta de que sus competidores hubieran podido extraer esa información, así que montaron una demanda intentando detener ese proceso, pero ya era muy tarde, ya la información está y sigue ahí disponible para ser Uh. consultada. Y ese es un caso andando. Hay otro caso también muy famoso, incluso es aquí en Colombia donde estoy, Ujú.
que fue muy famoso, un abogado que estaba llevando una demanda contra Avianca, nuestra línea acá. Y como parte del sustento de esa demanda, utilizó a ChatGPT para buscar referencias de casos similares Ujú, y la sacó, obviamente. El modelo generacional le generó los 3 casos, lo claro. presentó frente al juez y después se dio cuenta, oh sorpresa, ¿Era esos 3 alucinado? casos no existían, eran por todas alucinaciones, y después se confesó de que efectivamente utilizó este modelo para sustentar el proceso. Así que esos son 2. Han habido Ujú, otros, digamos, por ejemplo, en mayo 20, ujú, GPT ujú. tuvieron que apagarlo porque fue hackeada su base de datos Redis, no sé si supiste. No. Y básicamente utilizan Redis, que es una base de datos de Ujú, caché, ujú, y encontraron la manera de que unos usuarios vieran el prompt de otros usuarios. Entonces, fue un fix que aplicaron rápidamente, pero ejemplifica uno sí, de los cientos de aspectos ujú, que en el día a día cada uno tenemos que tener en cuenta al usarlo, ujú, y mucho más si somos una compañía que quiere utilizar este tipo de tecnología ujú. para atender mejor a clientes o a nuestros Totalmente. propios empleados, ¿no? Entonces, digamos que sabemos lo que no hay que hacer, pero Ujú. también sabemos de que no podemos dejar de usar esta Totalmente de tecnología que ha acuerdo. llegado, que es súper maravillosa. Entonces, Ujú. ¿qué consejo le darías a cualquier organización que quiere preservar su data correctamente, Sí. pero quiere también maximizar el potencial de esta herramienta? Sí, sin duda. Y quiero enfatizar eso Ujú, bastante. La herramienta sí te ofrece unas capacidades que antes, en el modelo tradicional de Machine Learning, no eran disponibles. ujú, Tenemos ejemplos de casos de uso en donde somos capaces de hacer, por ejemplo, transcripción de llamadas de clientes. ujú, Esa transcripción nos permite identificar de un texto que pueden ser cientos o miles de líneas de texto, poder sintetizar efectivamente cuál era el dolor del cliente y poder enrutarlo de manera correcta para tener una atención efectiva. Y todo esto se fundamenta, por ejemplo, ese ejemplo, en que el modelo, en vez de que sea una caja negra, ujú, sea una caja idealmente transparente, ¿no? En donde no sea oculto ni cómo fue entrenado, qué contenido, sino que las compañías sean capaces de primero utilizar modelos que sepan de dónde viene la información que fue entrenada, saber si contiene información lógica, como por ejemplo información de odio, hay contenido de odio incluido, hay contenido no personal que no debe ser utilizado para entrenar mi modelo de negocio. Idealmente, que utilice fuentes de conocimiento asociadas a mi industria. Si soy un banco, si soy una telco, que el conocimiento con el que se entrena ese modelo tenga ese contenido y que tenga ese contexto para poder guiar a empleados y clientes de una manera correcta, ¿no? Entonces, ese modelo de ética alrededor de inteligencia artificial es fundamental identificar, primero, de dónde viene el modelo, cómo fue entrenado. ujú, Cada vez que el modelo ejecute una predicción o una respuesta, puede entender o poder explicar hasta donde se pueda, porque hay un punto en la red neuronal donde uno pierde esa trazabilidad, pero hasta donde se pueda poder entender el por qué contestó de esa manera o por qué esa recomendación llegó. Eso lo llaman explicabilidad. ujú, También entender si esa información con la cual fue entrenada tiene sesgos. Eso lo vemos en el día a día, en donde los datos de entrenamiento de una compañía que históricamente atendía un segmento de la población, llegan nuevos segmentos y obtienen resultados o muy negativos o muy positivos. Igual son sesgos que la compañía ujú, tiene que aprender a manejar y ver cómo en la medida que va pasando el tiempo, ese modelo continúa teniendo una capacidad predictiva o de atención correcta, ¿no? Entonces eso implica muchas disciplinas que en el medio lo llamamos Machine Learning Ops, que es un proceso continuo desde la creación del modelo, la puesta en producción. Esta puesta en producción implica todos los requerimientos, por ejemplo, no funcionales de seguridad, performance, alta disponibilidad. Y después de que esté en producción, ayudarlos a entender el funcionamiento y la ejecución en sí de cada una de las predicciones. ¿Cómo lo vemos nosotros en IBM? Primero, nos estamos concentrando en construir esos modelos que van a estar disponibles en Watson X, modelos donde IBM ha hecho un análisis detallado de la proveniencia de los datos. Segundo, un ambiente de ejecución donde uno pueda construir los prompts, puede ayudarlos a construir estos APIs predictivos
o de interacción. Y después toda una capa de gobernanza que llamamos watsonx.governance. Y ese último punto creo que me gustaría profundizar aún más, porque creo Ujú, que a veces dejamos pasar algo tan importante que es la gobernanza o el gobierno de datos. Ahí ujú. cómo los tienen ustedes pensado manejar. Sí, es un excelente punto. Ayer hablaba con unos clientes exactamente acerca de este punto, porque en la medida que tú a estos modelos predictivos le ingreses basura, la salida va a seguir siendo basura, ¿no? Entonces, Claro. todas las disciplinas de gobierno de datos, gobierno de información, las prácticas de integración de datos son fundamentales para poder tener un ciclo que sea efectivo en las capas de AI, ¿no? No solo eso, sino también muchos de nuestros clientes nos preguntan cómo hago para almacenar esos datos de una manera eh, óptima, que sea no muy costoso, que pueda utilizar, por ejemplo, una nube, un Object Store, y poder de ahí cargar los modelos de AI. Y por eso otro de nuestros componentes, watsonx.data, es un nuevo lakehouse que anunciamos, diseñado para suplir esta necesidad de poder almacenar de manera rápida y costo efectiva la información que va a ser utilizada para este proceso de AI. Y después la parte de construcción y gobierno de datos. Esos son los tres módulos principales de nuestra plataforma WatsonX. Excelente. Y ya como Sí. un último punto, sí, y ya como digamos, la parte de cómo empezamos a aplicar esto, si estamos interesados y aún no estamos utilizando este tipo de Ujú. tecnología en nuestra organización, ¿cuáles serían esos primeros pasos fundamentales o low hanging fruits que deberíamos estar adoptando Claro. para acercarnos a tener un primer prototipo en nuestra organización? Sí, muy buena pregunta. Ahí lo que recomendamos es una aproximación ágil, una aproximación de iterar rápidamente. Para Ujú. esto, les recomendamos, bueno, yo les recomiendo entrar a Ujú. ibm.com/watsonx. En ese link ustedes van a poder entrar a los tres módulos de nuestra solución de datos, de inteligencia artificial y de gobierno y van a poder comenzar a utilizarlo. Tenemos en beta estas plataformas, tenemos un waitlist que va a ser convertido en un beta muy rápidamente. Entonces, si se pueden registrar, van a poder tener acceso a estas plataformas y comenzar a experimentar con modelos que de paso no únicamente son de IBM, y eso es lo interesante que quería comentar. Tenemos una alianza con Hugging Face, que es uno de los portales abiertos de inteligencia artificial tal vez más reconocidos de la industria, y Así ustedes es. pueden también utilizar esos modelos open o de IBM o combinarlos para poder hacer nuevos servicios de inteligencia artificial y utilizando, hay muchas estrategias, ¿no? Así que la mejor recomendación es comenzar a trabajarlo, iterar y bueno, si les interesa, me pueden contactar o alguien en IBM para que podamos ayudarlos a comenzar la ruta de adopción de Watson X. Excelente. Y me quedo con eso que dices. Hay que empezar a experimentar, a iterar, hagamos pequeños prototipos y con eso ir demostrando las capacidades que tiene Sí, esta herramienta para nuestra organización. Camilo, así muchas es. gracias por tu tiempo, por tu conocimiento que nos has aportado en este episodio. No, muchísimo gusto estar acá y mil gracias por la oportunidad y bueno, hasta la siguiente. Hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego, Camilo. Chao. Ese fue nuestro episodio de hoy. Los invitamos a seguir escuchando todos nuestros contenidos, donde seguimos conversando con más expertos que a través de sus conocimientos y experiencias nos ayudarán en este proceso de transformación digital que estamos haciendo en nuestras organizaciones. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @mastersounds y en nuestra página web www.master-sounds.com, donde podrán ver todos los contenidos que hemos ido creando para ustedes. Master Sounds. Sigamos subiendo el volumen de los negocios.